5 minutos y nosotros siempre le damos seguimiento al movimiento Marcha Verde y todo lo que este movimiento ha significado para la democracia en la República Dominicana, para la sociedad dominicana. Y ahora sí la esquina caliente, se puso caliente. Es muy interesante. Están en línea ahí los cuatro. Está aquí Jonathan Liriano, que es vocero de la Marcha Verde, encargado de comunicaciones del movimiento. Y muy interesante, Jonathan, que hace casi un año fue que se formó la Marcha Verde. Vamos para allá. Cuando comenzaron los escándalos de Odebrecht, digamos, a destapar más la olla que ya existía. Y le damos la bienvenida a Jonathan con nosotros. Jonathan, buenos días. Buenos días, gracias chicos por la invitación y gracias de manera especial a Julito que nos recibe vestido de verde. ¿Verdad que hoy Día Internacional contra la Corrupción? Integrándose oficialmente al movimiento. Qué difícil. Y miren que, exacto, qué día nos acompaña Jonathan aquí, el Día Internacional contra la Corrupción. Aquí estoy viendo la página de las Naciones Unidas y dice: Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad. Jonathan, ¿cómo encuentra este día a la República Dominicana? Bueno, encuentra a una ciudadanía con un altísimo nivel de conciencia sobre el daño que le provoca la corrupción, y no tanto la corrupción, sino la impunidad, que es el gran problema de la República Dominicana, a la sociedad, a los seres humanos que contribuyen a levantar la riqueza de la República Dominicana, y también el daño que le hace a la gestión del bien común y de las políticas públicas, porque desde mi punto de vista muy particular, el daño de la corrupción no es, lo central no es el hurto del dinero público, del dinero común que viene del sudor de la gente, del trabajo de la gente y se recauda a través de los impuestos, sino que impide que el Estado cumpla su rol de gestión de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque una persona que esté dedicada, que tenga un proyecto de hurto de los recursos públicos, de perversión de los recursos públicos, además de tomar los recursos, su mente, su corazón, sus neuronas, que deben estar para resolver, atender, pensar en la salud, pensar en la educación, pensar en el transporte, no puede jamás estar en esa clave, en esa condición, y por lo tanto está incapacitado de velar por los intereses comunes. Por eso el problema grande en República Dominicana, que hemos tenido ya varias décadas, más de 5 décadas, sin resolver un solo de los grandes problemas del país. Porque además de robarse el dinero, la gente por la que votamos, gran parte de la dirigencia por la que votamos, está concentrada en robar y no resolver el problema del transporte, por ejemplo. O no tiene solución, no piensa, no es creativo para buscar una solución al problema de los hospitales. Un aumento de inspiración, como dice el director de comunicación del gobierno, lleva de buena primera a pensar, bueno, la solución va a ser reparar al mismo tiempo 56 hospitales. Oíste, Sucia, ya me decía a mí que y que se hunda la República. ¿Qué O sea, pasó? no hay manera de que en un país, en una sociedad, un funcionario, un gestor del bien común, de los servicios públicos, pueda resolver los problemas cuando está con una agenda particular. Y ese para mí es el gran problema de este fenómeno. Mira, tú sabes que, Jonathan, que estoy viendo ahora, no sé si lo has visto, es un estudio que se llama Imaginar el Futuro, Ciudadanía y Democracia en la Cultura Política Dominicana. Lo presentó el Instituto de Sociología Dominicano, que lo dirige un grupo de jóvenes precisamente en Santiago. Sí, amigos. Ahí está Carlos Morel, que lo conozco, somos allegados familiares, Leti Melgen. Bueno, ellos presentaron este estudio y hay una parte que dice la percepción de la incidencia de la corrupción en la esfera pública, ¿verdad? Oye este dato que interesante, me gustaría saber tu opinión. Dice aquí: considera que un buen enllave vale más que la ley. Oye lo que dice la gente, siempre. 63.54%. La gente considera que tener un enllave para favor en el gobierno, para esto, para lo otro. ¿Cómo nosotros podemos, o sea, esa es una percepción que ellos evaluaron, es un dato interesante. Ese enllavismo que provoca corrupción, que provoca no seguir la ley, ¿cómo nosotros podemos, digamos, cambiar esa cultura en la República Dominicana? Es una pregunta difícil porque... pero... No, pero digo que un dato interesante. Sí, porque es complejo el fenómeno y lo que te puedo dar es mi opinión muy particular. En la selva, o sea, fuera de la conformación del pacto social, los seres humanos actúan como la selva, por la ley del más fuerte. Es el pacto social el que pone normas mínimas de convivencia y designa autoridad y pone valores y normativas específicas a seguir. Entonces, cuando tú tienes un país donde la población percibe eso, que no son las instituciones, que no es el funcionario, sino el enllavismo, las relaciones personales, la fuerza que da la integración, el beneficio, la que te permite resolver un problema con relación con el Estado, te dice a ti que hoy, en el 2017, al cierre del 2017, República Dominicana está en una posición de desarrollo previa a cualquier contrato social, selvática.
Y eso es lo que decía al principio con el daño que hace la corrupción. Ese es el gran daño que está provocando la corrupción y la impunidad de República Dominicana. Que lo que debería gestionarse a través de un convenio y de autoridades designadas por convenio no se gestiona, y por lo tanto nos estamos comportando como se comportan los animales. Y esa es la gran irresponsabilidad del liderazgo político de las últimas décadas. Jonathan, pero en ese sentido, y para que lo puedas conectar, Julio Alberto y este servidor hablábamos con Sergio Vargas, una entrevista que la ciudadanía podrá ver en tiempo de orientación. Hoy un maestro Sergio Vargas. La verdad, impresionante. Formado. Y él decía lo siguiente: cuando me hablan de que los políticos son corruptos, yo les digo, no, espérate, la sociedad es corrupta. ¿Hasta qué punto ustedes como Movimiento Verde, que luchan contra la impunidad y la corrupción, ven que el cáncer es quizá un poquito más profundo que de donde ustedes lo están diagnosticando, mucho más allá de lo simplemente público? Excelente pregunta, y te la agradezco porque me da la oportunidad de, con ustedes que son de mi generación y con la gente que nos está escuchando, compartir mi punto de vista sobre esto. Mira, en los días de elecciones, los dirigentes religiosos no se presentan en las boletas como iglesia. Si un dirigente religioso se mete a un partido, crea un movimiento y lo presenta. Los dirigentes empresariales tampoco. La gente que está conchando, a menos que se convierta en dirigente político, se presenta. En las sociedades, el liderazgo político tiene un rol, una función. Ese rol no es mejor que el del médico que se dedica a la salud y atender la vida de los seres humanos. Tampoco es mejor que el del mecánico. Es un rol distinto. Es el rol de un ser humano que decide, en su labor de servicio, entiende que tiene una vocación de servicio, velar por los intereses comunes. Mientras que los demás actores están sobreviviendo, trabajando, ganándose la vida dignamente, le asignan el rol de ponerse en la torre y ver cómo anda la cosa de todos. Entonces, cada quien deposita la confianza de la gestión de lo común en el ser humano que es político. Entonces, esa función no es mejor y está por encima de nadie, no es de Dios. Se aprovecha porque da cierto privilegio, da una posición de altura en la torre que tú estás viendo toda la comunidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que es al liderazgo político que le toca dirigir a la sociedad. Para eso tú haces militancia política, te formas, vas a un partido. Entonces lo que está pasando es que hay una traición a ese liderazgo y ese rol que primero se promete cuando te metes al partido y segundo, se presenta a la población cuando tú vas a las elecciones. Entonces, ciertamente aquí hay un problema de cultura, de corrupción. La forma de sobrevivir en República Dominicana por el precario desarrollo del aparato productivo de República Dominicana, más del 60% de la población trabaja en la informalidad. Los que trabajan en la formalidad ganan salarios pírricos, no llegan a la canasta básica, y más de 600.000 personas están en el aparato del Estado. Entonces, es la política un mecanismo de ascenso social por la precariedad del aparato productivo en República Dominicana en una economía de servicios con muchísima flaqueza. Entonces, ¿qué pasa? Han convertido el liderazgo político, la política, en un mecanismo de ascenso material y social. Entonces, han dejado a un lado su función y por lo tanto, estamos en una situación que es responsabilidad principal del liderazgo político porque no está cumpliendo con su función. No sé si me expliqué bien. En ese caso sí, no, te entendimos perfectamente y comparto esa posición de que la mayor cuota de responsabilidad recae sobre el liderazgo político porque es quien debe dirigir la nación. Ustedes han logrado algo muy importante y es precisamente concientizar a una parte importante de la sociedad sobre las consecuencias de la corrupción. E incluso cuando uno ve las encuestas, cuando antes la corrupción aparecía en un lugar rezagado, ahora aparece posicionado entre los principales problemas de la sociedad que la gente percibe. Y en ese sentido, la más reciente encuesta Gallup hoy planteó que el 89% de los encuestados veía alarmante los niveles de corrupción. Pero también hay otro dato, o sea, ustedes lograron eso, pero hay otro dato de esa encuesta que quiero compartir contigo para conocer cuál es tu lectura, que dice que el 60% de los encuestados cree que a la gente, o sea, que no les importa que los candidatos que presenten los partidos políticos sean corruptos. O sea, le preocupa, la gente percibe los altos niveles de corrupción, pero a la hora de ejercer su voto, en función del dato que arrojó esa encuesta, no toma eso en cuenta. Entonces,
¿A qué entiendes que se debe esto? Si existe alguna dicotomía, si fue la forma de formular la pregunta, o sea, ¿qué entiendes con esto? Agregar a esta interrogante, pues enlazarla con la información que vimos de que Marcha Verde, según dice Bartolomé Pujals, estaría preparando una estrategia para las elecciones del 2020. ¿Cómo? Quiero aprovechar de que Un estás saludo tú a aquí, Bartolomé Jonathan, Pujals. para conocer si realmente es así y cuál sería esta estrategia para dentro de este panorama, pues ganar más personas para que Marcha Verde pudiera entonces tener una buena posición en esas elecciones. Voy a comenzar con la última pregunta. En la Marcha Verde ha reiterado Susi, me tumbaste en mi sus frente. en diferentes encuentros su carácter apartidista desde enero de este año y en los diferentes encuentros, porque la Marcha Verde no es solo un sentimiento, es un movimiento social organizado. En todo el país hay seres humanos que están trabajando, sudando, para que este movimiento tenga coherencia y tenga cierta direccionalidad. El señor Pujals no participa de ningún espacio organizativo de la Marcha Verde y tiene un proyecto político, participa de un proyecto político que lo lanzó recientemente. Parece que quien le entrevistó no comprendió bien lo que él decía y lo mezcló con la Marcha Verde, pero eso no tiene nada que ver con la Marcha Verde, porque incluso esta semana en un grupo de medios de comunicación reiteramos el carácter apartidista y no electoral del movimiento, así que parece que fue una mala interpretación de la reportera. Incluso cuando tú lees las declaraciones, el texto, no se corresponde con el título. Entonces, sobre la pregunta de la percepción sobre los demás, ciertamente las encuestas son muy claras. Ha aumentado exponencialmente la percepción de la población del daño que hace la corrupción, y esa pregunta sobre si a la gente le interesa o no que el candidato sea corrupto al momento de votar, creo que tiene un sesgo metodológico, porque se basa no en la percepción particular, sino en la percepción del otro. Entonces estamos en un momento de transición, en un momento que la misma encuesta te dice que ha habido un cambio de actitud. Entonces, la persona que está respondiendo no sabe cómo ha cambiado la mentalidad del otro. Entonces yo creo que hay un sesgo en la pregunta que se evidencia de esa forma, pero de todos modos, yo soy de la posición de que el tema de la corrupción y la impunidad no necesariamente a toda la gente debe preocuparle. Yo creo que sería irracional que a la mayoría de la gente le preocupe, porque lo que te digo es una forma de ser en República Dominicana y de existir y de sobrevivir. La gente, la mayoría de la población, con esta precariedad económica, que el que no tiene el bono gas, los mismos profesionales liberales y de clase media, eso es cierto, rompiendo brazos para sobrevivir en el mes y para darle hay que hacer mil vainas, y vienen los tablazos, vienen más tablazos, vienen los tablazos de impuestos ahora. Entonces tú tienes una parte grande de la población que le preocupa, pero tienen urgencias mayores. Entonces, quizás esas urgencias hay que darle una respuesta política también. La Marcha Verde no se la puede dar. Entonces, yo creo que la Marcha Verde ha hecho una contribución importante, que esa parte de la encuesta tiene cierto sesgo y que realmente es justo que una parte de la población tenga como prioritario comer, conseguir el pago de la mensualidad de la casa y otras cosas, porque realmente el tema de la corrupción en todas partes del mundo es un tema que le preocupa a gente que tiene resuelto otros problemas. Eso es correcto. Bueno, señores, agradecemos a Jonathan Liriano que nos Muchas acompañó. gracias Es vocero por estar aquí y director de comunicaciones del Movimiento Verde. Como él bien explicó, muy importante acotar, no tiene fines partidistas ni electorales, pero es un movimiento social organizado. Sí, Me gusta mucho ese término. Sí, lo hemos aclarado varias veces y lo podemos aclarar de nuevo, y está en todos los comunicados, en varios comunicados de la Marcha Verde. Parece que hubo una mala interpretación ahí. Y quiero aprovechar la despedida para invitar a la gente y a las organizaciones de la región del Cibao al Foro Verde que vamos a desarrollar este domingo en Santiago y en otras comunidades del Cibao, luego de agotar el Foro del Este y del Sur. Estamos construyendo con sectores organizados, empresarios, comerciantes, amas de casa, campesinos, 10 propuestas para el fin de la impunidad. Y las vamos a presentar en enero. Excelente. Muy bueno. Felicidades y éxitos en todas estas iniciativas. Gracias, Jorge.